This meeting is being recorded. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Soy Ana Toro, soy jefa de redacción en Recursos Humanos Digital, para quien no me conozca. Encantada hoy, pues desde mi casa, como no, desde este estudio de radio improvisado, desde esta oficina también improvisada, y hoy con unos compañeros, con unos acompañantes de viaje de lujo, la verdad, teniendo este primer webinar de la mano de los compañeros y amigos de AON, que nos propusieron hacer esta charla virtual, pero estando también muy cerquita de la gente que nos está acompañando esta mañana, porque el reto de la gestión de personas y el reto de los recursos humanos pasa por este momento, por esta crisis, por este tsunami que ha llegado a todos los sectores que estamos atravesando. Y para mí es un placer compartir esta mañana. Yo espero que disfruten tanto, las personas que se vayan conectando, que disfruten tanto como he disfrutado yo en charlas anteriores con ellos, porque tiene mucho que contarnos, porque es la hora de la verdad, es su momento, es el momento de gestionar ya 5 semanas de confinamiento y algunas que nos quedan por delante. Y como profesionales de los recursos humanos que trabajan por y para las personas, pues tienen un reto más que nunca encima de la mesa. Así que yo, para no restarles más tiempo, les voy a presentar, pero antes de nada, a la anfitriona, porque como les digo, los compañeros de AON han sido también artífices de toda esta plataforma y de esta charla que vamos a tener hoy durante un ratito. Así que María Orellana, directora de Recursos Humanos de esta casa de AON, bienvenida, buenos días, y yo creo que debes abrir tú este webinar para la gente que ya está conectada con nosotros. Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a Recursos Humanos Digital por organizar esto junto con nosotros, y muchísimas gracias a los panelistas, a los ponentes por compartir también sus experiencias, ¿no? Y tener esta charla con todos los asistentes. Espero que todos los que estáis, todos los asistentes, nos veo las caras. Es una pena, pero espero que todos os encontréis bien, y me imagino que todos estaremos pues trabajando, ¿no? Desde casa en esta situación tan inusual. Como ha comentado Ana, el objetivo que queríamos es compartir, ¿no? Estamos todas las empresas trabajando en ello, en cómo podemos volver a casa, en cómo podemos seguir velando por la salud de nuestros empleados y cuidando de nuestros empleados y de nuestro negocio. Entonces queríamos compartir con vosotros pues en lo que estamos trabajando, ¿no? Cada una de las empresas, y nuestras reflexiones y cómo nos estamos preparando para este momento. Por dar un poco de contexto, en AON asesoramos a nuestros clientes en todo lo que es relacionado con riesgos, con salud y con soluciones de capital humano. Somos más de 50.000 empleados en el mundo y estamos presentes en 120 países. Todos nuestros empleados están trabajando desde casa. Las únicas oficinas que han empezado a volver son en China y en Singapur. En España somos más de 1.100 empleados, distribuidos en 23 oficinas, y el 100% de la plantilla está trabajando en remoto. Y bueno, en principio nuestra máxima es velar por la salud de todos nuestros empleados, y veremos cómo esto va avanzando. Vemos que cada día pues hay nuevas noticias, se conoce un poco más acerca del coronavirus, no sabemos exactamente cuándo vamos a volver. Entonces, bueno, iremos contemporizando y si vemos que las cosas no están muy claras, pues iremos alargando el seguir trabajando en remoto, ¿no? Para cuidar de todos. Así que, bueno, espero que os resulte a todos muy interesantes este webinar, y que os ayudemos a todos, ¿no? A transmitir nuestro conocimiento pues al mercado, y ayudaros a cada uno de vosotros en las medidas que queráis, ¿no? Adaptar en cada una de vuestras empresas. Me consta, María, que hay mucha gente que también nos está siguiendo a través de las redes, así que vamos a recordar un hashtag que tenemos pues para los más tuiteros, que es @vuelta al trabajo. Ahí pues recibiremos todos los comentarios que también nos quieran dejar en este ratito que vamos a pasar juntos. Para no restarles tiempo, porque además tienen, creo, y lo van a ver la gente que se conecte, les tienen aquí arriba y además les están viendo, pero bueno, Pablo Carrillo, director de Recursos Humanos de Orange. Bienvenido, Pablo. Buenos días a todos. Muchas gracias. Tengo que contarlo, porque somos de contarlo todo, que se ha dejado un nuevo look y estrena barba, así que gracias por compartirla con nosotros. Hoy es estreno mundial de la barba. Luego, si queréis, hacemos un Survey Monkey para ver si me la dejo o me la quito. Eloy del Moral también nos acompaña esta mañana. Tiene un cargo muy bonito, yo lo comentaba antes de darle a grabar y de darle a que nos viera todo el resto de las personas que están conectadas, que es líder de personas, el Leroy Merlin. Qué bonito, Eloy. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que bueno, pues una de las
evoluciones que seguro serán naturales después de estos días y de mucha reflexión, es que dejaremos hablar de recursos humanos y hablaremos mucho más de personas. Y por último, pero no menos importante, claro que sí, Cristina Jaraba, directora corporativa de Recursos Humanos en CLH, bienvenida y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Igualmente, pues muchas gracias, gracias a vosotros, a Recursos Humanos Digital y a ON por permitirme participar en esta mesa tan interesante y además que creo que estamos todos pues ávidos de ver que estamos o compartir experiencias, ¿no?, en una situación pues bastante nueva para todo el mundo. O sea, que encantada de participar y de contar también lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando en CLH. Yo, si queréis, sois obviamente sectores bien distintos. Yo creo que estáis muy bien representados al final, pues, las empresas, ¿no?, las compañías, ¿no?, al final ese tejido empresarial de este país. Y a mí me gustaría, antes de nada, antes de ver un poquito más allá, y además es lo que hemos querido hacer con este web, un poquito más allá de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, que me gustaría que nos contarais estas 5 semanas ya de confinamiento, vuestros equipos. Qué complicado, me pongo en vuestra piel, qué complicado es liderar, más que nunca ese liderazgo, ¿no? Esa comunicación con vuestros equipos. Entiendo que muchos de ellos teletrabajando, otros no. El ejemplo quizás de Orange, ¿no? Yo me gustaría que nos contarais cómo estáis llevando estas 5 semanas con vuestros equipos trabajando, entiendo, muchos de ellos cada uno pues en su casa. ¿Quién rompe el hielo? Pablo. Venga, rompe el hielo. Buenos días a todos. Pues 5 semanas que llevamos y 5 semanas que hemos aprendido bastante y que yo creo que hemos llegado a unos niveles que si nos lo hubieran dicho hace dos meses, en la vida lo pensaríamos. Nosotros tenemos definidos tres grandes colectivos. Uno que son los headquarters, la oficina central, donde están ahí más de 3.200 personas, pero luego tenemos 2 colectivos también, que son las tiendas propias que tenemos, que están abiertas en unos servicios mínimos que estamos dando con un mínimo de personal, y luego tenemos call centers. Entonces, dos call centers internos que los marcamos nosotros y que son nuestros, uno que está en Guadalajara y otro en Oviedo. Pues una de las cosas que hemos aprendido muchísimo es call center. Call center están teletrabajando al 100%. Tenemos 1.000 personas en Oviedo y 1.100 en Guadalajara que están teletrabajando. Si esto no lo hubieran dicho hace dos meses, en la vida hubiéramos pensado que los call centers iban a estar trabajando desde casa. Y luego, si nos vamos a las oficinas centrales, cosas solitas también que han pasado. O sea, nosotros tenemos mucho de la estructura que tenemos, estamos en Agile, tenemos tribus y tenemos bastantes tribus, con lo cual uno de los primeros problemas que nos planteábamos es cómo van a funcionar las tribus en remoto. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente que pueden funcionar, que tienen sus ceremonias, que hacen sus dailies, que hacen las planning, las retro, incluso los town hall de la tribu entera son capaces de hacerlas en remoto. Con lo cual, para nosotros está funcionando fenomenal. Solo tenemos un retén muy pequeño de gente que está monitorizando pues la red para que todos podamos hacer este tipo de conferencias, teletrabajar y demás. Pues la red de Orange la están monitorizando, gente de sistemas, gente de ciberseguridad y gente de televisión, porque también es otro de los aspectos importantes que en esta crisis pues se está utilizando mucho, con lo cual son los pequeños reductos que tenemos trabajando en casa. El resto, teletrabajando y funcionando al 100%. Eloy, si nos vamos al Leroy Merlin, quizás un panorama completamente distinto. Sí, bueno, es verdad que nosotros somos uno de los sectores que antes ha entrado en esta nueva realidad y de los últimos que saldremos, ¿no? Pues por la casuística de nuestro negocio, ¿no? Pues con tiendas físicas donde, bueno, pues hay afluencia masiva de personas y, bueno, es verdad que estamos en una situación muy especial, ¿no? Yo en estas 5 semanas lo que sí que, bueno, y en línea con ese comentario que hablabas del liderazgo, ¿no, Ana? ¿Cómo ejercíamos ese liderazgo? Bueno, pues yo creo que lo estamos ejerciendo todos desde la serenidad, ¿no? Yo creo en un momento de muchísima confusión, de muchísima Dicen que no hay sonido, no sé. He visto un par de mensajes que ponía que no había sonido. Se oye bien. Si alguno de los asistentes tiene algún problema, que lo intente con el teléfono, pero esas son algunas personas. No os preocupéis, que lo van a intentar. Yo os lo oyen perfectamente, me confirman también. Vale, perdona, Eloy. No, bueno, pues, decía que en ese escenario de muchísima confusión, ¿no? De muchísima presión, de muchísima incertidumbre, yo creo lo que estamos demostrando y lo que está todo el mundo, bueno, pues ofreciendo su mejor versión es sobre todo pues con un ejercicio de muchísima serenidad, de muchísima calma, de muchísima, bueno, prudencia en la toma de decisiones.
Yo creo que la precipitación, estamos viendo situaciones a nuestro alrededor en las que la precipitación pues lleva luego a tener que hacer correcciones de mucho impacto. Y en ese sentido nosotros lo que estamos es trabajando desde este enfoque, ¿no? Yo creo que está saliendo la mejor versión de las 14.000 personas que trabajan en Leroy Merlin. Es una gozada ver el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos. Es una gozada ver cómo, bueno, pues cómo cada una de las personas que trabajan en nuestra compañía buscan su utilidad, ponen el 100% de sus capacidades para ser útiles allí donde están. Es verdad, nosotros tenemos pues, mucha gente, obviamente, en su casa, en teletrabajo, pero están buscando cuál es su utilidad, ¿no? Cómo pueden ayudar a esas personas que sí que continúan en las tiendas o en almacenes desarrollando la venta telefónica o el e-commerce, cómo les pueden ayudar y cómo también, por supuesto, empezamos a construir ya lo que será el día después, ¿no? Lo que sí que estamos aprendiendo muchísimo, estamos aprovechando muchísimas oportunidades también que nos ofrece esta gran crisis, que por supuesto nos afecta, nos daña en muchos aspectos, pero también nos abre muchísimos caminos y muchísimas oportunidades. Nosotros, bueno, pues llevamos ya varios años hablando de, bueno, pues de intentar convertirnos en una empresa ágil, una empresa donde no existen los silos, donde no existen los territorios. Y bueno, no lo conseguíamos, sufríamos todos, yo el primero, era una pesadilla que tenía ahí, que no, bueno, pues el llevar esa teoría a la práctica, bueno, pues ahora realmente yo creo que es una realidad en nuestra empresa, que no hay silos, no hay territorios, todos trabajamos con un único objetivo, no hay objetivos por áreas, hay objetivos comunes. Y en ese sentido, pues es una verdadera gozada, ¿no? Y y yo creo que ahora el gran reto es utilizar toda esa energía positiva y canalizarla para, bueno, pues para realmente cuando volvamos a la nueva normalidad, porque yo creo que cuando hablamos de vuelta a la normalidad nos falta la nueva normalidad, la normalidad anterior no existirá, será una nueva normalidad. Pues cuando volvamos a esta nueva normalidad, realmente pues, ser todavía mucho más fuertes y estar mucho mejor y disfrutar mucho más de nuestro trabajo, ¿no? Así que estamos, bueno, pues en ese momento. Es verdad que también estamos analizando, bueno, pues cada momento pues, por el que vamos a ir pasando. Identificamos los momentos en los que, bueno, pues emocionalmente, a nivel motivacional, íbamos a ir pasando y en función de esos momentos, pues hemos ido metiendo los inputs necesarios, ¿no? Pues en la primera semana era un momento bueno, pues bueno, pues todavía había mucha ilusión, aunque estábamos en mucha incertidumbre, luego fue bajando la ilusión, pues ahí teníamos que meter una serie de inputs. Ahora, pasada la Semana Santa, empezamos a ver, bueno, pues que hemos pasado el Ecuador de esta crisis, pues necesitamos unos inputs y cuando ya estemos próximos bueno, pues a reabrir nuestras tiendas, nuestro negocio, pues necesitaremos otros inputs, ¿no? Y yo creo que este trabajo también es fundamental ir metiendo en función del ciclo de esta crisis en el que estemos diferentes tipos bueno, pues de refuerzos para, bueno, pues para que todo el mundo esté mucho mejor. Cristina, atendías, estabas muy atenta a lo que comentaba Eloy. ¿Cómo lo estáis viviendo en vuestra compañía? ¿Cómo lo estáis desarrollando en CNH? Pues mira, nosotros, yo distinguiría, porque nosotros tenemos un colectivo que trabaja en sede social, más trabajo de soporte, de back office, donde es más, pues un poco lo que habéis comentado, estamos todos teletrabajando prácticamente desde antes del estado de alarma, desde que se empezaron a cerrar colegios y demás. Ahí también comentar que la tecnología ha ayudado mucho, nosotros ya estábamos preparados para... Obviamente estábamos preparados, pero no habíamos probado lo de estar todos conectados simultáneamente y eso pues nos ha ido muy bien, no hemos tenido que hacer prácticamente nada y nos está ayudando a realmente ratificar una forma de trabajo distinta que no era habitual. Esa es, como os digo, una parte donde las cosas están funcionando bien. Prácticamente hay gente que está trabajando con más intensidad por la situación y otros pues con menos porque hay determinadas cosas que se han parado. Pero luego sí que tenemos una parte, la parte más importante en cuanto a gente trabajando, que está distribuida en las plantas que tenemos de almacenamiento y en los aeropuertos en España, que es una casuística muy distinta. O sea, la gestión que tienes que hacer con el personal de oficina es muy distinto a lo que tienes que hacer en una planta que además, siendo servicio esencial, pues ha tenido que seguir trabajando desde el primer día y además, teniendo en cuenta la criticidad del servicio, pues incluso antes de que se empezaran a cerrar colegios y demás, ya tomando medidas de precaución para pues evitar que pudieran producirse contagios masivos y se paralizara la actividad de alguna de nuestras plantas. Entonces ahí
pues eso, primero, mucha precaución, mucho cambio, tratando de minimizar el contacto entre las personas, tratar de crear grupos estables de manera que en caso de que se produjera algún incidente estuviera también acotado, tanto por las personas como como decía, por el servicio que prestamos, donde ha sido esencial, pero también al mismo tiempo, pues teniendo que ser sensibles a los temores que tienen todas esas personas que cada día se levantan y tienen que ir a trabajar, porque al final, pues que duda cabe que los que estamos teletrabajando estamos pues en un entorno más seguro, que en el sentido que no sales de tu domicilio y tú lo controlas, que el que cada día pues, tiene que coger o bien transporte o vehículo y dirigirse a un centro y tiene más temor. Entonces, hemos orientado mucho nuestra gestión a esa protección, ¿no? Como decía, a minimizar, asegurar las distancias, minimizar los contactos, incluso, bueno, obviamente hemos ido a reducir nuestras actividades al mínimo para muchas cosas, para asegurar desde esa situación de paralización de muchos trabajos que no eran estrictamente necesarios o imprescindibles, pues hacer esa reflexión después para lo que venga en un futuro, ¿no? Y luego pues nos hemos reinventado también en algunas cosas. Tenemos pues los centros de control, que ya teníamos 2 centros de control, uno backup del otro, pero a su vez hemos innovado ahí, incluso desde algunos domicilios pueden hacerse determinados controles y gestiones que antes no eran viables. O sea que esto nos ha ayudado a reinventarnos y a dar pasos que no hubiéramos pensado en otro momento como medidas de emergencia. Pero vamos, sobre todo tenemos que tener mucha empatía con estas personas que continúan trabajando y que no es la exposición que pueda haber, obviamente, en un hospital, un centro sanitario, un supermercado o este tipo. Pero bueno, tienes que tener en cuenta porque la gente sigue conviviendo con otras personas sensibles y teniendo circunstancias que tenemos que de alguna forma también garantizarles que están seguros en sus centros de trabajo, que esa es una obligación que tenemos las empresas, ¿no? Nos viene bien lo que nos comenta Cristina porque en el argot deportivo nos la dejas votando, ¿verdad, María? Porque si nos vamos a ese escenario, entenderá toda la gente que nos está viendo esta mañana, compañeros, colegas vuestros, que estamos hablando de una posibilidad, no sabemos si en 15 días, si en un mes, pero sí que en unas semanas próximas. Es verdad que entendemos que vamos a volver a esa nueva normalidad que comentaba Eloy. Y las compañías tenemos un reto de cómo pues conseguir esa seguridad de los equipos en esa vuelta, entiendo que paulatina y poco a poco, para volver a llenar nuestras oficinas. María, se presenta un escenario, un paradigma completamente distinto. Correcto. Desde AON, desde AON, y me consta además que cuidáis y mucho a las personas. De hecho, pues yo creo que es vuestro ADN, ¿no? Es parte de vuestro ADN. ¿Cómo se pinta, cómo se dibuja ese nuevo escenario? Y imaginaros en el hipotético caso, obviamente, de que un 10 de mayo nos abran las puertas y podamos, en principio, volver a esa normalidad. Sí, sí. Sí, comparto muchísimo todo lo que han dicho cada uno de los ponentes. Es verdad, como comentaba Eloy, ¿no? Nuestra primera prioridad también ha sido transmitir calma y serenidad a todos nuestros empleados, y en nuestro caso sí que, excepto por la tipología de nuestro trabajo, y debido a que hemos ido trabajando todos estos años en poder tener preparada toda nuestra gente para que pudiera trabajar desde casa y en la digitalización de los procesos, es verdad que nosotros desde el minuto 1 pudimos mandar a todo el mundo a casa y todo el mundo está teletrabajando desde casa al 100%. Y sin ningún impacto en nuestros clientes, ¿no? Hemos ido aprendiendo también día a día y hay algunos temas que hemos sido muy novedosos en cómo hemos podido seguir ayudando a nuestros clientes en temas a lo mejor que eran un poco más físicos, pero en principio no estamos teniendo, en ese sentido, en nuestro caso sí que todos pueden seguir trabajando desde casa, ¿no? En cómo nos estamos preparando, como comentabas, nuestra prioridad es velar por la seguridad y la salud de nuestros empleados. Entonces, sí que lo que estamos previendo es, en función de cuando el Gobierno decida levantar el confinamiento y en función de la información que se tenga, porque es verdad que todavía vemos bastante desconocimiento, ¿no?, acerca del comportamiento del coronavirus, de cuánta información tengamos y de cuán seguros estemos, pues iremos escalonando poco a poco, progresivamente, la vuelta a la oficina. Estamos preparando
para identificar, lo primero de todo, a nuestro mapa de riesgos, es decir, tener identificadas los grupos para poder planificar esa vuelta, especial atención pues, a las personas que tienen patologías previas, a las personas que no se pueden organizar con los hijos o porque están a cuidado de personas mayores, con las personas que vienen en transporte público. Entonces, lo primero de todo, queremos identificar, tener ese mapa de riesgos identificado para poder empezar a tomar las medidas de vuelta a la oficina y cómo vamos a hacer esa escalada progresiva, tomando todas las recomendaciones que pone el Ministerio, ¿no? y el Ministerio de Sanidad a disposición en cuanto a las medidas de protección, al distanciamiento dentro de la oficina y dejar 2 metros entre cada uno de los puestos, los temas de los EPIs, es decir, estamos trabajando en toda esa parte. Pablo, hablábamos de ese cambio, de esa nueva normalidad. Hablaba María pues, de los 2 metros de distancia. Entiendo que también la desinfección de las plantas, de las oficinas. No sé hasta qué punto, pues no, en un principio no vamos a poder usar quizás un ascensor con los compañeros, las cantinas, los espacios donde estamos más unidos, los equipos. Al principio creo que se va a tener que cuidar mucho esto, Pablo. Sí, correcto. Yo creo que tenemos que ser muy precavidos en la primera vuelta. O sea, yo creo que nosotros también estamos pensando y todavía estamos dibujando cómo se pueden ser los primeros escenarios, porque como la situación también va cambiando día a día, pero sí que podemos empezar a tener un esbozo de lo que sería. Y vemos que efectivamente que las plantas no se van a poder utilizar como las utilizábamos antes, porque vamos a tener que medir muy bien dónde presentamos a cada uno de los empleados. Las zonas comunes las vamos a tener que ver cómo se trabajamos, cómo se va a poder circular por las zonas comunes. No vemos, por ejemplo, que en un primer momento pues, los servicios de vending o de cafeterías estén abiertos, y con lo cual tendremos que ver cómo lo vamos a poder hacer. Cosas tan básicas como a lo mejor las fuentes de agua, pues a lo mejor habrá que quitarlas y habrá que proveer de botellas de agua a los empleados. Los ascensores, nosotros ya pusimos una medida en las que unos iban a un piso y otros iban a otro. Esto es como si fuera el Sabbat, o sea, directamente para que no los tocases. O sea, que la entrada a los edificios, ¿cómo va a ser? Pues estamos a lo mejor pensando que una puerta que sea solo de entrada y la otra que sea de salida para que no haya atascos entre gente y que no se cruce la gente. O sea, todo ese tipo de cosas que es del día a día se están pensando y se están trabajando tanto con los equipos de infraestructura como los equipos de recursos humanos y los equipos de seguridad. Eloy y Cristina, yo os lanzaría también la horaria. Entiendo que también va a cambiar, si hablamos también de conciliación, y hemos hablado mucho con vosotros, con los gestores de personas, sobre conciliación. Entendemos, por los datos que tenemos ya, que el curso escolar obviamente se va a terminar, entre comillas, en casa. Aquellos que sean padres, entiendo que también tendrán esa flexibilidad, o las personas que tienen hijos o que tienen personas mayores también a su cargo. Entiendo que desde recursos humanos también ese nuevo escenario se cuidará. Eloy, Cristina, no sé si lo tenéis contemplado o lo habéis por lo menos sopesado. Bueno, sí, entra tú, Bri. Vale. Bueno, a ver, por supuesto, yo creo que el concepto de flexibilidad es bueno, pues es una palabra que está en el centro de nuestros pensamientos y reflexiones a todos los niveles, ¿no? Yo creo que lo que estamos demostrando a las empresas es mucha flexibilidad para adaptarnos a nuestros negocios, a la nueva realidad, y eso cae en cascada a todas las áreas y todos los departamentos. En nuestro caso, tiene que ver con la flexibilidad de nuestros horarios, la flexibilidad de nuestras estructuras. Y tendremos que adaptarnos a todas las circunstancias, ¿no? Yo creo que además en una de las evoluciones que estábamos viviendo en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de las personas, era también pues la gestión individual, ¿no? Esto no iba ya de café para todos, sino que realmente si queremos hacer una buena gestión de personas es una gestión individualizada, ¿no? Y aquí tendremos que trabajar muy bien el caso a caso, el persona a persona, y ir permitiendo que pues cada persona con su realidad pueda tener las mejores condiciones para desempeñar su trabajo, ¿no? Yo creo que por supuesto la flexibilidad es algo que es obligatorio. De nuevo, un aspecto muy positivo, yo creo, en un país como España, donde todavía el teletrabajo o la flexibilidad no estaba del todo pues muy implantada, pues ya hemos visto que se trabaja perfectamente. No hay problemas, sabiendo que el teletrabajo que estamos viviendo hoy no es el trabajo real,
las visitas de esos hijos en mitad de nuestras reuniones en un teletrabajo estándar no existen. Las dificultades que tenemos hoy en el teletrabajo pues no son las que en circunstancias normales existirán, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda esto es un camino que, bueno, pues que ya se ha puesto a rodar, que no vamos a parar, todo lo contrario, lo que tenemos que intentar es acelerar y gestionarlo de la mejor forma posible, ¿no? Y siempre buscando la flexibilidad tampoco global, la flexibilidad individual, ¿no? Para cada persona, cuál es su concepto de flexibilidad y cuáles son sus necesidades. Bueno, yo distinguiría aquel trabajo que tú puedes hacer teletrabajando, y entonces ahí sí que creo que tenemos que ser muy cautelosos en el retorno, o sea, en la medida que tú puedas seguir realizando un trabajo en teletrabajo, el retorno pues tiene que ser muy meditado y pensado, ¿no? Y porque en el fondo es mantener, quizás con un grado de mayor eficiencia en algún momento el hacerlo presencial, ¿no? Porque, como decíamos, este teletrabajo no es el teletrabajo de diseño, ¿no? Que en este entorno pues, no todo el mundo tendrá a lo mejor espacios o situaciones en sus domicilios para trabajar, ¿no? Pero bueno, ese pues es más medido, más lo puedes espaciar, puedes tener en cuenta efectivamente pues tanto los temas de conciliación con los niños si no existe, con los hijos si no existe una capacidad para adecuar también el acogimiento de los mismos y demás, o convivir con personas sensibles, etcétera. Y otro tema distinto es el trabajo que no puedes hacer, o sea, que no puedes teletrabajar, no puedes hacerlo, y ahí pues también se trata de que se han paralizado determinadas actividades que, por otro lado, en la medida que ya el gobierno vaya autorizando a que se retomen determinadas actividades, como hemos dicho, ese es el que requiere presencia física, el que hay que medir, y quizás estás un poco más acotado en cuanto a qué puedes hacer. Me refiero pues a trabajos donde hay turnos, donde hay personas que tienen que cruzarse con otras, y ahí pues tendremos que medir más, ¿no? También tener en cuenta todo lo que sea factible, pues evitar jornadas partidas, etcétera, etcétera, que generes situaciones de tener que comer en el trabajo, ese tipo de cosas, pues habrá que limitarlas y tener en cuenta a las personas. Pero vamos, yo distinguiría un trabajo de oficina de retorno a un entorno de oficina donde efectivamente espacios comunes, ascensores y demás se pautarán. Se podrá pautar cómo utilizarlos y cómo proteger a las personas, pues como han dicho mis compañeros, y en un entorno industrial es algo más complicado porque el trabajo físicamente se hace en el centro y bueno, pues tienes que trabajar de una forma distinta, en un contexto distinto, manteniendo unas distancias que no es lo habitual, encontrándote incluso con terceros que vayan a tus centros de trabajo, que ya no son pautas que tú des, sino que tendrás que coordinar esa actividad con un tercero que a su vez tendrá que tener sus protocolos. Y eso pues es algo más complicado que el de oficinas, y bueno, eso es lo que requiere más reflexión y mayor participación incluso de los propios empleados en algunos casos a la hora de definir pautas y criterios de seguridad, ¿no? Hay un concepto nuevo que a mí me gustaría también, quizás por desconocimiento, pero que vosotros yo creo que tenéis ya encima de la mesa, que es el pasaporte inmunológico. María, ¿esto qué es? Pues relacionado con poder tener identificados a nuestros empleados y ver cómo seguir cuidándonos a futuros y tener medios de prevención para saber en cada momento pues no quiénes están inmunes uno de los temas que estamos comentando bastante y que ahora está muy en las noticias es el tema de los test, ¿no? El tema de los test, eso es. Exacto, entonces nosotros aquí, tenemos la suerte de que nos podemos asesorar internamente con nuestros profesionales y ahí hemos estado debatiendo mucho acerca de los diferentes tipos de test, el antígeno, el que te mide la carga viral y el que te mide la parte de anticuerpos. Es verdad que nosotros empezamos a valorar, ¿no?
a la vuelta, pues hacer ese test de anticuerpos a nuestros empleados para saber, porque sabemos que hay muchos que han sido asintomáticos, ¿no? Entonces, para saber qué personas han podido tener el virus, pero que no han demostrado síntomas, y poder también prepararnos muchísimo mejor para el futuro. Pero bueno, es algo que está ahora encima de la mesa, que no se sabe muy bien ¿no? cómo van a ser exacto las pruebas y test, y es algo que le estamos dando vueltas, ¿no? Pero es algo que tenemos encima. Y eso va muy relacionado con el tema de los pasaportes inmunológicos, ¿no? El poder tener un registro, un dato que nos ayude a seguir, porque esto, por desgracia, ¿no? Por lo que vemos, es que va a estar con nosotros un tiempo pues largo, y hasta que no se encuentre una vacuna, pues las empresas tendremos que seguir viendo cómo seguimos protegiendo, ¿no? a cada una de nuestras personas y a cada uno de nuestros empleados. Entonces, bueno, pues cómo seguir tomando las mejores medidas para controlar la situación y para ver cómo se va moviendo, ¿no? El virus. Esa es la idea con el pasaporte inmunológico. No sé si Pablo quería seguro intervenir. Sí, esta es una de las cosas que tenemos que monitorizar y tenemos que ver, porque lo que pensábamos hace una semana, el martes sacaron un nuevo decreto y entonces puede cambiar las cosas. En principio no sabemos si nos van a dejar, si no nos van a dejar, si la gente que tenía stock se la van a retirar. Con lo cual, esto es uno de los temas que tendremos que ir viendo y tenemos que ir pensando a ver qué es lo que vamos a hacer, y eso tendremos que ir mucho de la mano con el Ministerio para saber qué es lo que podemos hacer y qué nos dejan hacer. Entonces, esto es una de las cosas que está en el aire todavía. Sabéis que el webinar al final es muy interactivo, que hay mucha gente que nos está siguiendo, y a mí me gustaría, yo no les he dado orden de que os interrumpa, ni muchísimo menos, pero sí me apetece que según vayan surgiendo preguntas, pues también las podamos formular y las podemos compartir con vosotros cuatro. Hay una pregunta que os la lanzan para el valiente que quiera contestarla, y es que en este nuevo marco que estamos dibujando, ¿no? En estas nuevas las compañías, en las próximas semanas, ¿cómo va a ser el desarrollo personal de las personas dentro de la empresa? Dicen desde el punto de vista de crecimiento de la empresa, es decir, formación y adquisición de aptitudes y actitudes. Es decir, ¿cómo se va a cuidar la formación? Eloy, ¿te atreves? Perfecto. Bueno, a ver, precisamente nosotros estamos trabajando, lo que hemos llamado el día después, ¿no? Después de haber trabajado el Disaster Recovery Plan, el Business Continuity Plan, ahora donde estamos realmente es en el día después, ¿no? En ese día después, en nuestra área, pues hemos identificado cinco grupos de trabajo. Uno de ellos para definir cómo debe ser la nueva organización en cuanto a modelo organizativo, estructuras, nuevos canales de venta. Bueno, pues un segundo grupo en el que hemos también trabajado sobre los nuevos objetivos para este año y el nuevo plan a 3 años, porque claro, realmente estábamos iniciando el trabajo asociado a los objetivos que habíamos definido a final de 2019 y ya no sirven absolutamente de nada. Estamos trabajando también un nuevo grupo para, sobre una comunicación mucho más eficaz y un concepto de agilidad realmente implantado en nuestra compañía. Estamos trabajando para también adaptarnos a lo que hemos llamado el New Customer Centric, ¿no? Realmente, pues vamos a tener un nuevo cliente y cómo realmente pues nos convertimos en una New Customer Centric company, ¿no? Estamos trabajando también, pues lo que estábamos hablando, los protocolos, todos los protocolos asociados a nuestros servicios internos y a nuestras tiendas, que son protocolos completamente diferentes. Y estamos trabajando un bloque también que tiene que ver con el nuevo modelo de aprendizaje y el nuevo modelo de competencias que van a hacer y que va a surgir después de esta crisis, ¿no? Yo creo que es un modelo donde, donde hoy más que nunca el autoaprendizaje va a ser absolutamente clave, donde si ya estábamos obviamente en esa tendencia, se va a ver completamente reforzada. En estos días, tanto las personas que están en teletrabajo como personas que también tenemos en situación de suspensión temporal, siguen formándose, siguen preparándose para seguir mucho más fuertes, seguir con mucho más conocimiento cuando todos podamos recuperar la actividad. Y esa tipología de formación mucho más online y mucho más basada en decisiones personales y una responsabilidad personal, yo creo que es algo que tenemos claro, por lo menos en Leroy Merlin, que es la forma de funcionar. Y luego, por supuesto, también el modelo competencial, ¿no? Yo creo que las competencias que nos han acompañado hasta ese 14 de marzo, por poner una fecha icónica, no van a ser las competencias o no son las competencias que vamos a buscar, vamos a potenciar, vamos a desarrollar prioritariamente a partir del 11 de mayo o la fecha que podamos imaginar de reapertura, ¿no? Yo creo que es una pregunta totalmente, muy pertinente, porque es verdad que en este sentido tenemos que
que cambiar claramente nuestros modelos de aprendizaje y nuestro modelo competencial, adaptándolo insisto, a una nueva realidad, a un nuevo cliente, a posibilidades de rebrotes de esta crisis o de otras. Y tendremos que buscar personas mucho más preparadas, con mucha más capacidad de resiliencia, mucha mayor flexibilidad, con mucha más capacidad ejecutiva y de toma de decisiones. Lo que estamos viendo es que cada día estamos tomando millones de decisiones. Estamos en un momento de una reactividad increíble, ¿no? Bueno, pues necesitamos perfiles y personas que atesoren ese nuevo talento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un trabajo ahí de fondo muy importante y que, bueno, pues nuestros equipos de talento están de lleno metidos en ello, ¿no? No sé si alguno de los tres, Pablo, Cristina, María, queréis añadir algo, porque sigue habiendo preguntas. Podéis levantar la mano y si queréis aportar algo más a lo que nos ha explicado Eloy. Bien, vamos con... Sí, María. No, yo solo iba a añadir a lo que ha dicho Eloy, que estoy totalmente de acuerdo. Que creo que esto va a transformar la forma que tenemos de trabajar. Hay temas que se van a mirar con mucho más mimo, ¿no? Como es el tema del teletrabajo. Luego se van a reforzar muchísimo también todo lo que es la formación, ¿no? E-learning virtual. Eso nosotros vemos cada día cómo poder mejorar, seguir formando nuestros equipos, cómo mejorar, pues quizá, ¿no? Si esto viene la venta consultiva virtual, ¿no? Y seguir mejorando en ese aspecto, mejorar cómo también utilizamos las plataformas colaborativas, porque yo creo aún así se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo mucho desconocimiento de cómo sacar el máximo potencial a las plataformas colaborativas, es decir, como comentaba Eloy, ¿no? Reforzar muchísimas de las competencias que necesitamos para seguir trabajando, ¿no? en este entorno virtual. Os lanzan otra pregunta, Cristina, Eloy, Pablo, María. Si tenéis pensado, entiendo que desde vuestro departamento de recursos humanos, medir el bienestar psicosocial, evaluar pues, las consecuencias psicológicas, al final también obviamente hablamos de emociones, de una montaña rusa de sensaciones, de incertidumbre, ocasionadas por esta situación. Pablo asiente. Sí, porque además es una cosa que está ahora mismo en el candelero. Nosotros lanzamos la semana pasada una encuesta a todos los empleados, una encuesta cortita que lo llamábamos Orange Pulse, que es 14 preguntas donde le estamos preguntando a la gente cómo se está adaptando, si está teniendo algún tipo de problema, si tiene todas las herramientas para poder trabajar. Importante si el manager tiene constante contacto con ellos y si les están ayudando a superar este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Y un poco es pulsar cómo lo está llevando la gente. Y luego al final también, o sea, les pedimos, oye, dinos qué cosas más podemos hacer para mejorar esta situación en la que estás. Y por último, también nos servimos como ayuda. O sea, si lo estás pasando mal y necesitas algún tipo de ayuda en algún momento, aquí tienes el teléfono y el correo de servicio de prevención de Orange, donde te puedes poner en contacto y te ayudamos o a través del servicio médico, te ponemos en contacto con alguien que te pueda ayudar en ese momento que lo estás pasando mal. Entonces, y esto la idea es hacerlo bastante, o sea, no dejar de hacerlo una vez y solo eso, sino que si esto se prolonga en el tiempo, o sea, ver un poco la evolución y ver cómo eso. Los resultados los tendremos yo creo que mañana o pasado, porque cerramos encuesta hoy, con lo cual podremos ver cómo se está adaptando la plantilla y cómo esos riesgos psicosociales los podemos atajar desde ese lado. Yo, por añadir a lo que comenta Pablo, que estoy de acuerdo, yo creo que estamos hablando mucho y vamos a hablar mucho, obviamente, de la salud desde un punto de vista físico, ¿no? Pero yo creo que esto es lo táctico y lo verdaderamente estratégico es cuidar, vigilar y establecer protocolos para la salud emocional de los colaboradores, ¿no? Yo creo que realmente la clave de nuestro trabajo va a estar más ahí que la salud física, que nos vendrá mucho determinado por el Ministerio. Pues serán medidas que además, pues podremos hacer un benchmark y compartir entre todos. Pero realmente la clave y donde vamos a tener muchísimo trabajo es en el cuidado y cómo establecer protocolos que busquen la mejora de la salud emocional de nuestros colaboradores que han pasado 2 meses en situaciones de shock, en situaciones que nos han trastocado a todos nuestra vida profesional y personal y que readaptarse y volver a integrarse en una
una, bueno, pues en una nueva rutina, pues realmente pues va a generar muchos, bueno, pues muchas carencias emocionales, ¿no? Nosotros igualmente también como Orange hemos lanzado encuestas. Nosotros lo que hemos lanzado es 3 tipos de encuestas diferentes en función de los 3 tipología de realidades que tenemos hoy entre nuestros colaboradores que están trabajando en las tiendas o en los almacenes, que más o menos mantienen cierta normalidad en cuanto a, bueno, pues que acuden al mismo centro de trabajo al que acudían normalmente, aunque ahora sin clientes, lo cual por eso cierta normalidad. Personas que están en teletrabajo y personas que están en una situación de suspensión temporal, ¿no? Pues estamos analizando emocionalmente cada uno de ellos cómo se encuentran. Y bueno, pues estamos ya pues, con los resultados, analizando los resultados para empezar a tomar medidas. Fernando Sánchez, que es la persona que lanzaba la pregunta, os agradece mucho vuestras respuestas. Y tenemos otra más, así que seguimos, si os parece. Ante el teletrabajo, bueno, los 4 habéis explicado cómo lo estáis llevando en cada una de vuestras compañías. Y os preguntan cómo os habéis adaptado para coordinar, supervisar los equipos que están teletrabajando. Bueno, hablo yo en este caso. A ver, lo que creo que se ha puesto en evidencia es la capacidad de la gente para tener autonomía y compromiso en la realización de los trabajos. Los que quizás hay trabajos que son más de tareas y es más fácil hacer un seguimiento porque la tarea está hecha o no está hecha, o los procesos se realizan o no, y el resto que ya nosotros estábamos trabajando sobre todo en la parte en sede social, que es donde está la mayor parte del personal técnico, trabajando por objetivos, pues es a base de reuniones. Hay bastantes reuniones por Teams, que es la herramienta que utilizamos nosotros y que además se ha visto que hace en muchos casos las reuniones más eficientes porque casi todo el mundo es puntual, las reuniones acaban a tiempo, hay un orden de palabra porque si no, no nos entendemos. Entonces, bueno, pues ha visto que hay más eficiencia en esa gestión de la que uno podía pensar, ¿no? Y bueno, pues también ante las dudas que existían sobre la posibilidad de hacerlo, pues es verdad que si pues aquella persona que no pudiera teletrabajar o que no habitualmente no lo hiciera, pues igualmente puede tener el mismo comportamiento desde casa que desde la oficina, pero la mayoría de la gente está trabajando de forma efectiva, eficiente, los trabajos están saliendo, los proyectos siguen y de hecho incluso en algunos casos pues con más intensidad si cabe que en la propia oficina, porque al final lo que tienes es que intentar adaptarte también a una jornada con la flexibilidad que estamos teniendo en la situación que estamos, obviamente, donde en aquellos empleados que tienen pues hijos pequeños, que tienen que además ser capaces de coordinar su trabajo con esa situación, pues flexibilidad. Pero desde luego nosotros no estamos teniendo necesidad de hacer un seguimiento 1 a 1 de qué es. Incluso yo tengo conocidos que sí que me han trasladado que desde que empezó este proceso, pues desde sus empresas se les solicitaba a primera hora de la mañana qué es lo que iban a hacer, a última hora de la mañana qué es lo que habían hecho, como un seguimiento para averiguar o asegurar que se había hecho el trabajo. En nuestro caso no ha sido necesario, trabajamos por objetivos y en esa situación y pues el resultado es que estamos comprobando que funciona, que la gente está trabajando, está comprometida y no necesita estar sentada delante de su jefe para poder realizar su trabajo. Las cosas están saliendo. Yo creo que son el momento más que nunca, ¿no?, de las palabras de compromiso, confianza, ¿no? Al final, todo lo que os he escuchado, ¿no?, en las ocasiones que he tenido de entrevistaros, y al final yo creo que es el momento de que aflora todo esto. Otra pregunta, porque no quiero restaros tiempo, porque está, la verdad, la gente muy, muy interesada en formular las preguntas. Quizás esta puede ir para María. ¿Cómo ha sido la comunicación con los empleados a la hora de tratar la incertidumbre? Hablábamos antes de la montaña rusa también de emociones. La incertidumbre de la situación económica, ¿no?, empresarial que puede haber en los próximos meses. Hablamos, obviamente, de muchos empleados afectados por ERTES, por quizás una bajada de carga de trabajo. ¿Cómo se gestiona esa comunicación y esa incertidumbre, entiendo, desde vuestra posición como gestores de personas, ¿no? Uh-huh. Pues está habiendo una comunicación muy cercana, muy directa y muy transparente. Es verdad que una de nuestras máximas ha sido también, porque sabemos que en estos momentos hay muchísima información, mucha carga de trabajo,
Bueno, sí que es cierto que hay muchísima información y lo que hemos querido es seleccionar bien los mensajes críticos, esenciales, importantes y no atosigar tampoco con muchas comunicaciones, pero desde el primer ejecutivo de la casa, nuestro presidente Greg Case, los lunes manda un vídeo explicando cómo el impacto que está teniendo en AON y cómo va avanzando la situación. Nuestro consejero delegado Eduardo Dávila manda de forma también frecuente reflexiones, nos van muchos mensajes de cómo navegar en esta situación, en cómo ayudar, en cómo aún está llevando la situación, es decir, con una comunicación muy directa, muy transparente, muy cercana, como comentaba, siempre intentando transmitir, ¿no?, esa serenidad y esa calma. Y siendo muy transparentes con todos nuestros empleados. Sí que hay un símil que utiliza nuestro consejero delegado, que esto es un maratón, que lo que tenemos que ver es cómo pues cómo no agobiarnos, sino al principio, intentar darlo todo al principio, sino que esto es una situación que nos tenemos que gestionar, ¿no?, y autogestionar e identificar cuáles son nuestros momentos pues quizá más complicados, ¿no? Y haciendo la referencia con el maratón, pues se hablaba, ¿no?, del muro, cuando llegas a esa situación donde realmente has perdido, ¿no?, un poco, o estás perdiendo, ¿no?, ¿sabes?, tu fortaleza mental. Entonces, cómo reponernos a todas esas situaciones y cómo mantener, ¿no?, el ánimo, el espíritu, la fortaleza y seguir, ¿no?, gestionando esta situación. Pero yo creo que la respuesta, ¿sabes?, yo creo que en momentos excepcionales la gente responde de forma excepcional. La respuesta de cada uno de todos los empleados está siendo excelente y se acompaña, ¿no?, con el liderazgo, ¿no?, y con la cercanía y la comunicación de cada uno de nosotros. Pablo ha levantado la mano. Sí, porque yo creo que uno de los temas también que no nos tenemos que olvidar y que tenemos que cuidar mucho es la comunicación con la representación legal de los trabajadores. Entonces, una de las cosas también, porque evidentemente como compañía nosotros comunicamos mucho a los empleados, pero yo creo que también la representación legal de los trabajadores en estos momentos también está jugando un papel bastante importante y la comunicación con ellos tiene que ser mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más transparente. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos ahora, todas las semanas, tenemos una reunión establecida, tenemos un reporte diario que les enviamos y si hay cualquier cosa, porque como decíais antes, estamos tomando decisiones muy rápidas continuamente y si hay cualquier cosa, pues montamos un Webex y hablamos con ellos y esa relación tiene que ser muy fluida también para que ellos sean parte y que realmente entiendan qué es lo que estamos haciendo e incluso se consensúen y se tomen muchas medidas también con ellos. Entonces, yo creo que este es uno de los aspectos también que tenemos que tener mucho cuidado con la RLT y esa comunicación abierta que tenemos que tener y constante en estos momentos. Cómo me gusta, de verdad, dejadme que os interrumpa, cómo me gusta escucharos hablar de comunicación, ¿verdad? Pero un poquito para mi casa y cómo me gusta hablaros de comunicación y cómo tener ese trato, aunque estemos separados, pero cerquita con vuestros equipos y con vuestra gente. Esta pregunta me gusta mucho, además me representa un poquito y la voy a lanzar a ver también quién es el valiente que la quiere contestar, porque está muy bien, sois grandes compañías, yo creo que el ejemplo que estáis dando en estos días es tremendo. Tenemos un podcast desde Recursos Humanos Digital, un podcast de Radio La Voz de los Recursos Humanos, en la que he tenido oportunidad de charlar estos días, incluso de emocionarme con muchos colegas vuestros. Creo que es vuestro reto, lo tenéis encima de la mesa. Pero ¿y qué pasa con las pymes? Vámonos a la empresa pequeñita, no os olvidéis que este país, o el tejido empresarial de este país, está conformado prácticamente por pymes. Y pregunta, Javier, si somos una pyme, si tenemos unos recursos más limitados, ¿qué 3 ejes serían los prioritarios para vosotros? Es decir, si contamos con menos recursos, entiendo que económicos también, ¿qué 3 ejes no pueden faltar, qué 3 patas fundamentales no pueden faltar en la gestión ahora mismo de los equipos? Bueno, Sí, nosotros no, vamos, yo creo que nosotros hemos puesto siempre por delante la seguridad de las personas. O sea, para mí ese es el primero. O sea, no hacer cosas que puedan poner en riesgo a las personas. Es ahora siempre, ¿no? Pero en este entorno de incertidumbre, de incluso, pues ahora ya vamos sabiendo más, ¿no? Pero desde, pues al principio eran los asintomáticos no transmiten, si transmiten, bueno, pues un poco ese es el primero. Luego, obviamente, es la actividad, ¿no? Yo creo que
lo que hay que hacer es desde esa situación de seguridad pues dar viabilidad al negocio de que se trate, teniendo en cuenta, incorporando en ello a las personas. Para mí son las dos guías fundamentales, ¿no? La primera es la seguridad de las personas y obviamente hay veces que cuando tienes menos recursos hay cosas que son más fáciles de hacer y otras obviamente más difíciles, ¿no? Entonces, ir adaptando el negocio, la actividad de que se trate al entorno y pensar pues cómo va a venir el futuro. De improviso, ¿no? Pero ya tenemos que empezar a hacer nuestros escenarios y tener un poco planificado, no improvisar, ¿no? Sino hacer análisis de lo que puede venir con distintos escenarios más agresivos o menos agresivos, pero sí ir haciendo todo ese análisis para las incorporaciones. Pero vamos, diría que como primer elemento fundamental es tener a las personas por delante y no arriesgar en eso. María, asentías al escuchar a Cristina. Eloy también quiere intervenir, perdóname. No, María, perdona. No, comenta tú, Eloy. No, asentía porque sí estaba de acuerdo. No, yo completamente de acuerdo y bueno, pues sí, ya que nos hace esa pregunta directa y pues aprovecho pues para dar mi opinión, ¿no? Yo creo que es el momento para que las pymes se apalanquen más que nunca en sus fortalezas. Y sus fortalezas, en mi opinión, son la capacidad de ser mucho más rápidos, la velocidad, apalancarse la velocidad, apalancarse la adaptabilidad. Tienen menos obstáculos, menos esquemas mentales, menos, bueno, pues es más fácil moverse que una gran compañía y apalancarse la cercanía con sus equipos, con sus personas y con sus clientes, ¿no? Yo creo que bueno, si tuviera que dar esas tres claves, son las tres fortalezas que tradicionalmente una pyme tiene respecto a una gran compañía. Pueden ser mucho más rápidos, se pueden adaptar de forma más fácil, con menos obstáculos y esquemas mentales y pueden ser mucho más cercanos a sus equipos, a sus personas y a sus clientes, ¿no? Gracias, Eloy. Hay otra pregunta que también puede ser contestada por ti o por Pablo, porque os la dirige a cualquiera de los dos, por el hecho de las tiendas físicas. En el caso de esta persona que nos manda la pregunta, ¿qué recomendaciones le podríais dar para ese primer día en que levantan la persiana y sus trabajadores se enfrentan a ese primer día? Recomendaciones. Tiendas físicas hablamos, Pablo. A ver, nosotros lo que estamos haciendo es un plan y sobre todo lo que decía antes Cristina, o sea que la seguridad de los trabajadores tiene que ser primordial. O sea, se están poniendo mamparas de estas plásticas para que pueda haber una cierta distancia, que haya distancias entre el cliente y el trabajador para que no haya un posible contagio. Y luego hay que también entender, o sea, y hay que ver cómo esa relación con el cliente puede cambiar. O sea, porque antes era mucho más, a lo mejor podía ser un poco más de contacto físico, más cercanía, y entonces ahora todos vamos a tener que aprender, pero tanto como clientes como trabajadores, que esta nueva relación en las tiendas puede cambiar y que no va a ser como era antes. Entonces, yo lo primero que te pondría es, uno, la seguridad de los trabajadores y luego ver y adaptar cómo tu negocio se puede adaptar a esa nueva situación donde vas a tener que guardar medidas, la medida social, los 2 metros o 1,5 metros entre el trabajador y y ver cómo tus productos se pueden exhibir de manera diferente o cómo esa relación con el cliente puede ser de manera diferente para que realmente no se pierda el negocio que teníamos antes. Nosotros, en nuestro caso, por añadir a lo que comenta Pablo, lo que intentamos trabajar con nuestros equipos de tiendas físicas, uno, es que no se esté generando desconexión en este periodo, muy importante, porque si se genera esa desconexión será mucho más difícil ese día 1. Entonces, trabajar mucho la comunicación permanente, continua con los equipos para que no se genere desconexión. 2, aprendizaje, aprovechar este tiempo para reforzar aprendizaje y reforzar conocimientos en habilidades que teníamos atascadas, en conocimiento de producto que tenemos que actualizar. Y 3, prepararnos y empezar ya a pensar en cómo va a ser el nuevo cliente
en el que vamos a tener que, bueno, pues que relacionarnos a partir de ese día 1, porque va a ser un nuevo cliente con nuevas exigencias, nuevas demandas, nuevas necesidades, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando fundamentalmente, aparte, por supuesto, los temas de salud, con estos 3 enfoques, que no se genere desconexión, que se aproveche este periodo para reforzar el aprendizaje y que nos preparemos ya y empecemos a hablar y a identificar cómo va a ser ese nuevo cliente con el que nos vamos a relacionar. Cristina, María, también tenéis preguntas. Inmaculada Lillo os pregunta qué lecciones aprendidas en estas semanas, entiendo, podéis ya compartir con ellos, con la gente que nos está siguiendo, como un aprendizaje y que se queden con nosotros en el futuro pues, de una manera estructural. Cristina. Bueno, lo primero antes que he comentado al principio, ¿no? Que, o sea, ahí nosotros estamos tomando nota de las lecciones aprendidas, entre otras cosas, situaciones que pensábamos que no eran gestionables de forma remota, desde temas de contratos, como las comunicaciones que estábamos teniendo, que eran necesariamente tener bajo papeles, envíos de documentos, bueno, pues que todo eso realmente, si te vas a un escenario donde eso no es viable, es factible. Incluso antes comentaba que en algunos casos hemos metido tecnología en los domicilios, hemos tenido que incrementar la tecnología de algunas de los empleados para que pudieran hacer parte de sus labores, pero llevando a cabo de forma muy rápida pues cambios que nos han permitido hacer trabajos que nos parecían imposible hacerlos, ¿no? Entonces ahí pues lo que hemos tenido en cuenta es que la innovación la hemos aplicado a este proceso de teletrabajo y trabajo en remoto forzado, ¿no? Entonces, vamos, me parece que es el mayor de los aprendizajes para teletrabajar, ¿no? Y luego creo que es una oportunidad para ver qué barreras estamos teniendo a la hora de teletrabajar para luego incorporarlas, desde la capacidad de traer monitores más grandes en los puestos de trabajo en casa, hasta mejorar determinados temas de comunicación o no. Nosotros en nuestro caso disponíamos todos en la oficina de ordenadores portátiles y fue eso mucho más sencillo, ¿no? Temas de comunicación, nuestro un manual de crisis, qué elementos han sido importantes a la hora de día a día hacer un seguimiento, ¿no? Y bueno, pues creo que hay muchas lecciones que nos van a servir para mejorar el teletrabajo en un futuro, mejorar el esquema de reuniones también y la no necesidad de viajar tanto para muchos temas. Es verdad que se echa de menos el contacto físico y de vez en cuando las reuniones las hacemos con cara descubierta, que habitualmente pues no la hacemos. Y de ahí que incluso, bueno, pues cuando volvamos a trabajar, una de los temas será que, siendo posible el teletrabajo, necesitamos contacto con nuestros equipos para mantener ese vínculo personal que de alguna forma pues con el teletrabajo no es que se pierda, pero no tienes esa proximidad con los equipos, ¿no? María, hay otra pregunta, no sé si te encuentras cómoda, si no también la podemos pasar a cualquiera de tus compañeros hoy de webinar. Preguntan, Javier Fernández, cómo estáis adaptando vuestro plan de objetivos global e individual para este ejercicio, teniendo en cuenta pues la incertidumbre de que habrá personas saturadas con esta situación y otras pues con una agenda un poquito más holgada. Creo que ha comentado Eloy al principio algo, es decir, nuestras estrategias se mantienen, pero es cierto que los objetivos son individualizados y son flexibles, es decir, se revisarán en función de cómo vaya estando también, ¿no? la situación. Lo que tiene que haber es una comunicación fluida, un feedback fluido de cómo se va trabajando, cómo se van consiguiendo los resultados, y lo que tiene que ser es individualizado y ajustado a la situación en cada momento, ¿no? Entonces ahí pues sí que es verdad que esto pilló cuando estaba casi todas las empresas, ¿no?, cerrando sus objetivos para el año, y lo que estamos es revisando, ¿no?, nuestros objetivos e iremos adaptándonos según vaya avanzando la situación. Pablo, asentías cuando María. Sí, yo creo que lo de los objetivos es una de las cosas que también tenemos que flexibilizar. Obviamente, los objetivos que teníamos hace un mes no son los mismos objetivos que tenemos ahora. Uno, porque el negocio está cambiando, porque hay
o leyes o cosas que nos están haciendo cambiar. Por ejemplo, nosotros las portabilidades han desaparecido, con lo cual hay una parte de la actividad que desaparece de la compañía, con lo cual se tiene que reajustar otra vez y el modelo organizativo y el modelo de negocio se tiene que volver a pensar. Entonces, hay equipos que obviamente están trabajando por delante de lo que pueda pasar, pero los objetivos se tienen que reajustar según vamos pasando en cada momento y en cada situación en la que estamos pasando, con lo cual flexibilidad total por parte de los objetivos. Hay dos preguntas, una de ellas es curiosa también porque la puedo incluso vivir en mis propias carnes en casa y os la formulo. Nos dicen que con la implementación del carácter masivo del teletrabajo, la organización de cada uno de nosotros, han comprobado, por una parte, el descenso considerable del absentismo, por un lado, y por otro lado, cómo se está manejando el tema de la ergonomía, del retorno asociado a factores ergonómicos cuando estamos en un puesto de trabajo en nuestra casa que no es el nuestro. No sé vosotros, pero yo tengo la espalda hecha polvo. Pues, Cristina, a ver, por un lado el absentismo y por otro lado la ergonomía que podemos tener en un puesto de trabajo, aquellos que nos encontramos teletrabajando. Bueno, el absentismo es verdad que nosotros estamos viendo en la medida que está relacionado con el coronavirus y que se han producido procesos de baja, pues hay lo que hay, ¿no? Pero es verdad que mucha gente en cierta medida pues habría estado o podría haber estado con un proceso de baja normal, teniéndose que desplazar a la oficina, pues teletrabajando, no ha sido así, ¿no? O sea, que se reduce el absentismo en la medida que mucho tiene que ver con el desplazamiento a un centro de trabajo. No estás incapaz para poder realizar. En cuanto a la ergonomía, que es verdad que es un problema, y igual que tú, estoy yo y estamos todos, obviamente ese es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta cuando formalizamos un teletrabajo normal, ¿no? Que la persona dispone de un entorno adecuado y como esto viene un poco forzado, pues a veces no es así. No solamente ergonomía, sino entorno, ruido y demás, que también es necesario para poder uno realizar sus tareas. Estamos dando pautas y recomendaciones. O sea, nosotros lo que hemos hecho es enviado a todos los trabajadores recomendaciones para que puedan valorar o qué cosas pueden mejorar. Como en la sede social que tenemos, sí que hemos hecho y hacemos de forma continuada evaluaciones ergonómicas y esas evaluaciones se les trasladan a los trabajadores pues de alguna forma las pautas en cuanto a la ubicación o posición de la pantalla, etcétera, respaldos y demás, sí que las vamos recordando de forma paulatina. O sea que una cosa es que la gente efectivamente las conozca y otra cosa es que en el entorno que estemos pues las podamos desarrollar, sobre todo cuando tenemos que hacer compatible normalmente nuestro trabajo con el trabajo de otras personas en casa, estudios, hijos y demás. Y bueno, pues esa es la flexibilidad que tenemos que tener también todos en cuanto a trabajar de la forma que podemos. Y bueno, pues también a veces, a lo mejor en la jornada normal no es posible que puedas realizar tu trabajo y nosotros sí que tenemos mucha flexibilidad para que en un momento dado pues nuestros empleados se coordinen, a lo mejor si están en un entorno familiar con sus parejas, de cara a que a lo mejor no realicen su jornada en el horario normal, sino que lo muevan para que se puedan precisamente adaptar dentro de sus domicilios. Hay otra pregunta que os lanzan, Alex Espinosa, cuando ya tengamos esa vuelta al trabajo presencial en las oficinas, en las compañías, si vais a entregar EPIs a cada uno de vuestros empleados. Pablo. Sí, en principio está previsto, o sea, y estamos intentando suministrar y acopilar mascarillas, líquidos, geles, guantes, pero en principio planteamos y pensamos que sí que vamos a tener que volver y que lo vamos a tener que utilizar. Y más cuando el Ministerio ahora en sus últimas comunicaciones sí que está diciendo ya que el uso de la mascarilla se ve razonable y se recomienda utilizarla, con lo cual es una de las cosas que estamos previendo. Yo comentarte, como nosotros no hemos parado nuestra actividad, es cierto que al principio ha habido un periodo de escasez y dificultad para adquirir mascarillas y realmente nosotros también las pautas que se dan desde el Ministerio era, pues como decíamos, sobre todo primar la distancia y la higiene, que es lo que estábamos haciendo.
asegurar esas distancias. No obstante, es verdad que y teníamos pues mascarillas específicas, pero para hidrocarburos y demás. Y ahora sí que hemos conseguido hacer una adquisición inicial, sobre todo para el personal que está trabajando, que ya tienen distribuida. No obstante, manteniendo las distancias, que es la medida principal de seguridad. Por otro lado, muchos de nuestros puestos son unipersonales, no hay contacto físico con otras personas. Pero en el retorno, lo que es a la sede social, sí que se dispondrían de esas mascarillas, geles, la parte de guantes compatible con limpieza con geles, mucha higiene y distancia. O sea, la distancia es una de las medidas de seguridad, aparte de el posible uso de mascarillas, pero la distancia es una de las medidas de seguridad que más va a primar en nuestro caso, ¿no? Que nos podemos permitir ese lujo. A lo mejor en otros entornos no es factible, pero siendo posible es la primordial. Me consta, Pablo, ¿verdad?, que en algunas de las plantas de las oficinas de Orange, en las grandes oficinas de Orange, pues hay que sacar el metro al final. Tenemos que entrar todos, ¿verdad?, en esas plantas, en esas oficinas y mantener esa distancia de seguridad. Hay otra pregunta que le parece interesante a Alberto, saber vuestra postura desde el punto de vista de selección de personal. Para seleccionar a gente, ¿se sigue contratando a gente? Pregunta más difícil. Sí. Pablo. Seguimos, ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, por supuesto. El sonido. Sí, María, te decía, Alberto os lanza la pregunta porque ahí le parece interesante saber vuestra postura en cuanto a la selección de personal. Es decir, si hay oportunidad, si se sigue contratando a gente. Nosotros, una vez que sí, ha dicho Pablo. Sí, o sea, y tanto interno como externo, o sea, que tenemos posiciones para movilidad interna y aquellas posiciones en las que no podemos cubrir internamente las seguimos sacando fuera y se está haciendo procesos de selección externos a través de Webex o a través de eso y se sigue contratando. Y en algunos sitios, por ejemplo en tiendas, tenemos incorporaciones de gente que se están incorporando a teletrabajo y gente que se está incorporando a las oficinas, que les hacemos llegar el ordenador, que les hacemos llegar toda la formación que tienen que realizar nueva, o sea, que se está adaptando lo que es todos los procesos de la compañía, los estamos adaptando a la situación en la que estamos y de momento no hemos parado en ningún proceso de recursos humanos. En nuestro caso, sin embargo, por ejemplo, todas las contrataciones que teníamos, ¿sabes?, con oferta y que ya estaban cerradas, han continuado con normalidad y, como ha comentado Pablo, igual, pues se ha provisto del ordenador y de todo, y los equipos. Aquí quiero reconocer también el fantástico trabajo que están haciendo los equipos de IT y de tecnología, porque bueno, la respuesta está siendo fantástica. Pero en nuestro caso es verdad que estamos siendo muchísimo más cautelosos y lo que sí que hemos hecho ha sido establecer un periodo de pausa en las contrataciones. Nuestra prioridad es proteger a todos nuestros empleados y todos los puestos a nivel AON global. Y como una de las medidas que hemos tomado es, de momento, durante unos meses, viendo a ver cómo continúa y cómo impacta económicamente esta crisis, realizar una pausa en las contrataciones futuras. Gracias, María, por compartirlo. Cristina. Bueno, yo iba a decir o sea, es verdad que como reducimos al mínimo las actividades, sobre todo en las plantas, no había en ese momento lugar a hacer un proceso de formación, sobre todo en las plantas donde necesitas conocer exactamente pues, la distribución, determinados trabajos. Y ahora sí que nos estamos planteando empezar a pensar cómo hacer ese proceso de formación que requería hasta ahora una distancia próxima con la persona bastante intensa, cómo pensar en si es factible, que debería de serlo, hacer ese proceso de formación, de entrenamiento de la persona al principio, pues manteniendo todas esas medidas de seguridad, de distancias, etcétera. Y bueno, pues la idea es empezar a trabajarlo para poder continuar con eso en la medida que esto pueda durar más. Tenemos que, como decía antes también, pensar qué actividades hemos parado, qué cosas hemos dejado de hacer para ver cómo hacerlas en este entorno tan distinto. Nosotros, en nuestro caso, pues sí que es cierta una ralentización de nuestros procesos de selección, pero también nos basamos en una gestión previsional de nuestras necesidades y la vida va a continuar y la vida continúa, ¿no? Lo que tenemos que un poco es redefinir esa gestión previsional, hacia dónde nos dirige, hacia qué perfiles nos dirige
y, bueno, pues enfocar más nuestros procesos o reenfocarlos probablemente, ¿no? Entonces hay una ralentización o un KitKat de un mes, pero por supuesto continuaremos con nuestros procesos de selección sin lugar a dudas, pero bueno, seguramente en otros perfiles, en otras áreas. Y lo que también sí que estamos trabajando desde el enfoque de selección es cómo realizar esa selección. Porque bueno, pues las dinámicas grupales pues seguramente sea una forma de pues que quede obsoleta. Las entrevistas personales, bueno, pues hay que también replantearse la forma de realizar estas entrevistas y con qué seguridad las realizamos. Bueno, pues ahí hay un trabajo también muy táctico que también estamos revisitando. Hay una pregunta, la verdad que muy interesante, porque es verdad que todo esto ha llegado como un tsunami, lo comentábamos al inicio de este webinar, de que llevamos ya más de una hora charlando, compartiendo vuestras experiencias. ¿Cómo se está gestionando la retribución fija y la variable en este momento? Porque, bueno, no nos olvidemos que el salario emocional también está ahí, quizás más que nunca. ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Quién responde? Pablo. O Eloy, perdóname, Eloy. No, a ver, la parte variable va alineada a lo que estábamos hablando, estamos redefiniendo los objetivos. Entonces, en función de los nuevos objetivos que establezcamos, estableceremos una nueva parte variable. En cuanto a retribución fija, bueno, pues es darle continuidad a la estrategia que teníamos definida, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de cambio, donde por supuesto va a haber un cambio, pero sobre todo asociado a que esa es la parte variable, pero nada más. Yo creo que las personas seguimos trabajando con más compromiso que nunca, con más interés que nunca, con más productividad que nunca. Y yo creo que lo que tenemos que es adaptar esa variable a unos nuevos objetivos, a unos nuevos KPIs, pero por nuestra parte estamos dando continuidad. Cristina comentaba antes de empezar el webinar el tema de la gestión de expatriados, que cómo ha ocurrido cuando todo esto nos ha explotado en las manos. Y además lo uno a una pregunta que tiene Francisco Manuel Servián, que os formula, de qué grandes roturas de paradigmas obviamente van a ocurrir tras la vuelta al trabajo, a la normalidad. Cambio de paradigma, por ejemplo, en la gestión de vacaciones, en el movimiento de equipos, por eso lo ligo, Cristina, lo que nos comentabas al inicio, en cambio de objetivos. ¿Cómo va a cambiar este nuevo paradigma? Bueno, nosotros lo que comentaba al principio es que efectivamente hubo, sobre todo al principio de la situación donde hubo un momento que parecía que España podía ser el sitio más inseguro al que ir y entonces hubo cierta tendencia de algunas personas a lo mejor a quedarse sin aventurar que esto podía cambiar en pocos días, ¿no? Entonces, y además con la dificultad de una vez decretada el estado de alerta, cómo mover a personas. Y bueno, pues fue una gestión que nosotros tuvimos que hacer en algún caso con la problemática luego de la movilidad interna de traer a personas y moverlas desde Madrid a alguna otra provincia. Va a haber un cambio de paradigma fundamentalmente para nosotros, por lo menos, en la cuestión de trabajar en remoto, hacer cosas que parecía que no era posible, pues poderlas hacer sin físicamente estar continuamente presente con nuestros equipos. Una capacidad de adaptación. Yo creo que antes es verdad que comentaba Eloy que las pymes pueden tener esa rapidez en adaptarse, pero en este caso yo creo que las pymes, las no pymes, todos hemos tenido que adaptarnos a una situación de una forma súper rápida y bueno, pues en los que no hemos parado actividad sin que esto nos afectara, ¿no? Y yo creo que ha sacado también lo mejor de los equipos para buscar soluciones rápidas sin que, sobre todo cuando estamos gestionando actividades esenciales que pueden afectar al resto del país, ¿no? Pues teniendo las dos, haciendo el equilibrio de las dos prioridades. La primera, obviamente, la de las personas y la segunda, la de gestionar tu actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que teniendo en cuenta que las empresas grandes solemos tener más inercia, tardar más en tomar decisiones, en hacer cambios, ¿cómo hemos sido capaces de adaptarnos a una situación tan distinta en tan poquísimo tiempo, ¿no? Para mí esa es, que somos capaces de algo que de otra forma, si lo hubiéramos intentado hacer de forma programada, seguramente hubiéramos tardado meses en hacerlo, meses en ver cómo, y hemos sido capaces de hacerlo muy rápidamente, ¿no? O sea, que también veamos las lecciones de que nos lo creamos también. María. ¿Cuál es el paradigma al final?
Sí, María, te decía, incluso esa gestión de vacaciones, cómo se va a hacer, cómo se va a gestionar a partir de ahora. Yo creo que el tema ha dado la vuelta y está en vuestras manos cómo gestionarlo. Esa es la pregunta que os formulan. ¿Cómo lo vais a hacer desde ahora? Nosotros es verdad que abogamos muchísimo por la responsabilidad, la corresponsabilidad y la confianza de nuestros empleados. No hemos mandado ninguna indicación acerca de las vacaciones. Sí que recomendamos que por salud también, por la salud mental, es bueno tomar periodos, por ejemplo, en la época de Semana Santa, pues tomarte, ¿no?, unos días adicionales o vacaciones, o que también tienes que tener esos momentos de relax y estar desconectado de la oficina. Pero nosotros de momento no hemos dado ninguna instrucción de las vacaciones. Sabemos que las personas se van a autogestionar su tiempo sin ningún problema y veremos, vuelve otra vez un poco en función de cuando veamos que esta situación, ¿no?, se empieza un poco a levantar. Pero eso, confiamos que va a haber una autogestión adecuada de los equipos. Ayudaremos lo máximo posible para organizar las vacaciones y ver también cómo impacta el periodo de verano, ¿no?, cuál va a ser, pues eso, las cargas de trabajo en cada uno de los negocios y las necesidades y la ayuda a nuestros clientes, ¿no?, con el fin siempre de estar cerca de nuestros clientes, cómo necesitaremos organizarnos, pero en principio nosotros no hemos tomado ninguna instrucción acerca de las vacaciones. María, me viene bien lo que nos estás comentando, porque hay otra pregunta de otra colega vuestra, una directora de Recursos Humanos, Cecilia Coll, que os habéis planteado esos planes de desconexión digital. Lo hablábamos hace poco con compañeros vuestros para recuperar, pues, esa serenidad emocional de la que hablábamos también, ¿no? Estamos hiperconectados, el teletrabajo al final no sabes quizás dónde están los límites de la conexión y de la desconexión y que hay indicadores, dice Cecilia, que hay indicadores internos que así lo manifiestan. ¿Hasta dónde llega el teletrabajo y cómo se puede desconectar? Si me permites, Ana, esta es una de las preguntas en la encuesta que hemos lanzado a nuestros empleados. Esta es una de las preguntas que hemos lanzado. ¿Eres capaz de conciliar la vida profesional y la vida personal en un entorno de teletrabajo? Porque todos lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. O sea, estamos súper conectados, y además, como estás en casa, pues da igual a la hora que sea y eso, que te siguen llamando, siguen montando videoconferencias y demás. Entonces, yo creo que este es uno de los temas que tenemos que empezar a trabajar y yo creo que también se tiene que empezar a relajar un poco, porque es verdad que cuando lo hemos cogido todos el teletrabajo, yo creo que también teníamos como las ganas de demostrar que estábamos todos trabajando y que todos estábamos disponibles a todas horas y demás, y necesitamos mandar muchos correos y hacer muchas videoconferencias y demás. Entonces, yo creo que estos son los temas que tenemos que trabajar y tenemos que relajar, porque yo creo que sí que ha afectado un poco y que esa vida, esa conciliación no se está dando tanto como cuando estábamos en la oficina. María, ¿sientes cuando escuchas a Pablo? Sí, no, es lo que yo comentaba con el maratón, ¿no? Es verdad que es lo que comenta Pablo, ¿no? Que al principio es que como todo el mundo quiere demostrar, ¿no?, que está ahí muy activo, pero es eso, esto es al final un maratón y te tienes que gestionar. Es cierto que es difícil a veces establecer los límites. Sí que lo que te da el teletrabajo también es la flexibilidad. Y sabemos que hay muchísimas personas en los equipos que se gestionan su tiempo. Hay muchos, sobre todo los que tienen niños pequeños, pues que están cambiando sus horarios de trabajo, dando el servicio que tienen que dar a los clientes o cómo se tienen que gestionar, pero a lo mejor les es más fácil, ¿no?, empezar a trabajar más pronto por la mañana, luego se desconectan, luego se vuelven a conectar otra vez luego más tarde. Entonces, bueno, ¿sabes? A veces es complicado establecer los límites, pero favorece también que las personas se ajusten a cómo mejor, ¿no?, se organiza con su propia vida, ¿no?, con su vida familiar y cómo pueden seguir trabajando de forma eficiente y productiva y a su vez, ¿no?, coordinando su vida familiar. Y eso nosotros, bueno, pues transmitiendo, como comentaba, ¿no?, muchos mensajes, que esto es una situación novedosa. Lo que no se quiere es pasar nosotros comentábamos que no queremos pasar lo analógico a lo digital, es decir, seguir trabajando como trabajábamos antes cuando trabajábamos físicamente, hacerlo ahora digital. Es decir, lo virtual nos da unos beneficios y nos ha mejorado en cierta manera la forma que tenemos de trabajar, excepto que las reuniones son mucho más eficaces, efectivas, los tiempos se controlan mejor, ¿no?, la comunicación quizá es más clara. Entonces, bueno, hay temas que se han mejorado muchos,
mucho y que nos ha traído, bueno, pues yo creo que nos va a traer a futuro, eso también estamos trabajando, ¿no?, en el mañana, en cómo esto nos va a afectar a cada una de las empresas, pero va a afectar nuestra forma de trabajar a futuro, ¿no? Y vamos a tener mucho aprendizaje de este periodo. Gracias, María. No os habéis dado cuenta, pero son las 11:21, nos quedan 9 minutos para las 11:30. La verdad que ha sido tan interesante, tan fluido. No os imagináis las preguntas que hay, que me da lástima y me da rabia que se queden en el tintero, pero tendremos oportunidad probablemente, y lo hablaremos además cuando acabemos este webinar, de dar respuesta a todas esas que se han quedado. Yo os voy a dar una pequeña exclusiva porque RH Digital, Recursos Humanos Digital, nuestro periódico, ha querido testar a directores de recursos humanos en una encuesta. Mira, Pablo, te hemos copiado también con las encuestas. Al final, pulsar la opinión de los que sabéis que sois vosotros. Y para terminar, o para ir cerrando este webinar, os voy a dar uno de los resultados que vamos a publicar, además lo vais a poder consultar en unos días, y es que el 40% de las respuestas que hemos recibido en una de las preguntas que hemos lanzado a los directores de recursos humanos, a los gestores de personas, indican que los trabajadores han respondido sobresalientemente ante la crisis, no existiendo ninguna respuesta que diga que no han tenido un comportamiento por debajo del aprobado. Hablamos de corresponsabilidad, de confianza, de liderazgo, de compromiso. ¿Estáis contentos con vuestros equipos? Es una pregunta para todos, para ir cerrando. Yo, más que contento, en nuestro caso, y yo personalmente estoy emocionado con nuestros equipos. Realmente la movilización que ha habido entre las 14.000 personas que forman parte de nuestra compañía es increíble. Las ganas de aportar, las ganas de sentirse útiles, las ganas de volver lo antes posible a la actividad. Las ganas de compartir en nuestras redes sociales iniciativas de todo tipo, profesionales y personales, ¿no? Que hay muchísimo cachondeo y muchísimas cosas que circulan en la red social. Es algo absolutamente increíble, ¿no? Y la verdad es que la suerte que tenemos además es que nuestros clientes empiezan también a trasladarnos esa emoción por parte de nuestros equipos, ¿no? En las personas sobre todo que hoy están dando servicio a los clientes, ¿no? Yo creo que estamos viendo, y es también un aprendizaje que obviamente lo más importante, lo que siempre decimos en una compañía son las personas, se está demostrando, estamos sacando adelante únicamente las compañías, las personas que formamos parte de las mismas, y la verdad es que yo personalmente pues me siento muy emocionado, me siento muy orgulloso todos los días de poder además ocupar la misión que ocupo hoy, ¿no? Que es liderar a las personas, ¿no? Yo creo que es algo que yo creo nos tendremos que acordar siempre. Lo tendremos que celebrar todos juntos cuando podamos. No sabemos cuándo, pero tendremos que hacer una buena fiesta, una buena convención en todas las compañías para poner en valor lo que cada persona ha hecho desde donde está, desde donde esté. Unos en primera línea de batalla, otros en sus casas. Y pues yo creo que es el gran aprendizaje de estos días, ¿no? Y pues realmente es algo emocionante. Pablo, María, Cristina, un minuto para un mensaje para vuestros equipos. Yo, aparte de lo que dice Eloy, que obviamente en el plano profesional, o sea, intachables, 100% equipo súper comprometido, pero me gustaría resaltar también la calidad humana. O sea, el equipo de Orange, el equipo de Solidarios Orange, que es de responsabilidad social corporativa, se ha visto desbordado de la cantidad de propuestas por parte de los empleados, de cosas que podemos hacer, cosas donde podemos ayudar. Entonces, a mí me gustaría destacar también esa calidad humana que hemos visto también en otros procesos de crisis o en algunos momentos de crisis, que yo creo que ahora en este momento se ha agudizado y la gente con unas ganas increíbles de poder ayudar y de poder colaborar con los que lo estaban pasando peor. Cristina. Precisamente iba a comentar eso, ¿no? Que efectivamente, aparte del compromiso tan tan emocionante, ¿no? que hemos tenido, que estamos teniendo en ámbitos muy distintos, y la gente pues como pone encima de la mesa la predisposición a ayudar en lo que pueda ser necesario y demás, pues destacar también eso, la solidaridad que se ha generado con este tema, porque yo creo que al final muchos de nosotros y los que estamos a lo mejor a veces en empresas que son más estables y demás, ves la suerte que puedes tener, ¿no? por mantener la situación que mantiene y la disposición a ayudar a otros que lo puedan necesitar más.
desde centros de salud, centros sanitarios, hasta otros colectivos que de alguna forma se ven en situaciones más comprometidas, ¿no? Entonces, destacar eso, la empatía que en estos momentos tenemos que mostrar también con todos, incluso empleados que puedan estar afectados, bien ellos o bien familiares, ¿no? Por situaciones complicadas. Bueno, pues la empatía que sale en estos casos y la intención de ayudar tanto a otros compañeros como a otros colectivos que están sufriendo mucho en esta situación. María, para cerrar. Sí. Sí, yo siempre he comentado, bueno, nosotros no podíamos estar más orgullosos de nuestros empleados y bueno, y esto ha hecho que estemos aún más orgullosos, si se puede, de nuestros empleados, ¿no? Igual que todos, pues la respuesta está siendo excepcional, un alto compromiso, la calidad humana, la respuesta de todos, la implicación, bueno, es decir, la respuesta es que no puede ser mejor, ¿no? Como comentaba al principio, en momentos excepcionales las personas responden de forma excepcional y eso, la unidad, la colaboración, el compartir, bueno, la ayuda entre todos, pues, increíble, ¿no? Nos quedan 3 minutos para las 11:30. Hemos querido ser muy rigurosos con los tiempos. Me consta que hay mucha gente que nos ha seguido durante hora y media, así que yo solo puedo agradecer a la gente que nos ha acompañado en este ratito de mañana y de verdad que muy de manera muy especial a los 4, porque sois estupendos, porque he aprendido mucho de vosotros, porque en la reunión previa también me daba rabia no tener el botoncito del directo para que os escucharan también, porque aparte de estupendos directores de personas, son estupendas personas, porque trabajan por y para ellas, así que yo estoy emocionada de verdad y agradecida de haber compartido esta mañana con vosotros, que sigáis trabajando, que no desfallezcáis, porque efectivamente, como decía hoy, esto lo tenemos que celebrar de alguna manera, probablemente juntos, y que os aplaudo de verdad, como cada tarde a las 8 de la tarde, os aplaudo también a vosotros por la gestión tan impresionante que estáis haciendo. Gracias por compartir todas vuestras valoraciones y mucho ánimo y que sigáis adelante, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y a ustedes que nos sigan, gracias a ON, porque sin ellos todo esto no hubiera sido posible. Por supuesto, a Steffi que nos está escuchando, a Gabriela también, a las compañeras de AON y por supuesto a todo el equipo de Recursos Humanos Digital, desde nuestro Community Manager Adrián, pasando por todos los compañeros de marketing, nuestro director, que han estado también muy pendientes de este webinar y nos vemos, como no, en el siguiente, muy prontito. Así que gracias a los 4 y que sigáis, como digo, con ese ánimo y nos vemos muy prontito. Gracias a los 4. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.